¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Radioteca. La verdad nos da muchísimo gusto estar iniciando este año con grandes amigos, grandes familiares que bueno nos acompañan aquí en Radioteca. Recuerde, todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde tiene una cita con nosotros para hablar de temas educativos y de todo un poco. Y bueno, en esta aventura me acompaña mi hermana, la psicóloga Pili Martínez. ¿Cómo estás? Hola Ceci, muy buenas tardes, muy contenta, muy entusiasmada con esta nueva etapa de Radioteca después de las vacaciones de diciembre. Muy a tiempo de iniciar el año con Radioteca. Hola Miguel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Iniciando con todo el ánimo, ¿no? Este nuevo año 2022, que, que va a ser un año completamente atípico porque por un lado tenemos una cuarta ola de la pandemia y por otro lado tenemos a la gente ya en las calles como si no hubiera pandemia y todos ilusionados en que la vida vuelve a cierta nueva normalidad y también con el temor de que se pierda esa nueva normalidad. Entonces, un año realmente incierto, pero pues con las mejores intenciones, los mejores deseos de todos por retomar en nuestras actividades en la medida de lo posible, de la manera que regularmente lo hacemos, ¿no? Entonces, pues, interesante volver a empezar. Gracias. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes. Está con nosotros de invitado, un invitado de lujo, el licenciado Miguel Ángel Ruiz Matilla. Él es licenciado en Derecho y es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Y pues nos da muchísimo gusto que esta tarde nos acompañe para platicar del feminismo contra el machismo, que nos explique estos dos términos que pues a veces causan ruido. Pero antes de que empecemos, si me lo permiten también, vamos a darle las gracias por este espacio y por la oportunidad a nuestra amiga Silvia de Julián, la directora de Revista Única Canal Digital. Amiga, te mandamos un beso y un agradecimiento por esta oportunidad de compartir los micrófonos con mi hermana y con invitados como el licenciado Miguel. Y también en la producción le agradecemos a Dani de Julián. Bueno, pues ya nos estabas platicando de este año. Esperamos que te vaya muy bien, Miguel, que sea un año también de muchas bendiciones en tu vida y en con todos los miembros de tu familia. Le mandamos un abrazo a la distancia y bueno, pues bienvenido aquí a Radioteca. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Y pues bueno, para empezar con este tema que puede ser controversial, ¿no? Lo comentábamos, un varón hablando de feminismo o de machismo, y pues bueno, eh, curiosamente la mayoría no sabemos que feminismo y machismo no son conceptos encontrados, no son conceptos antagónicos, son conceptos que tienen una distinta significación. El concepto de feminismo es un concepto de carácter sociológico que identifica una filosofía de un movimiento que enarbola la bandera de la mujer, de la protección de los derechos de la mujer, que busca la igualdad de la mujer y del varón en un contexto social. Es un concepto sociológico. Por el contrario, la palabra machismo no es un concepto sociológico, es un concepto de carácter cultural. Eh, es una etiqueta que distintas culturas, y no todas, y por eso digo que es un concepto cultural, porque el feminismo es universal. Lo podemos encontrar en la mayoría de las culturas del mundo, o si se analiza la evolución del ser humano, pues el feminismo no va a estar presente en todas las etapas de la evolución del ser humano, sino hasta que la mujer empieza a crear una conciencia filosófica, social, de su participación en el desarrollo del grupo social. O sea, es un concepto relativamente nuevo, socialmente hablando, o filosóficamente hablando, y por el contrario, el machismo como una manifestación de la cultura
sí está presente históricamente desde la prehistoria, en donde el ser humano, el varón, que fisiológicamente es más fuerte o tenía mayores habilidades y por la fuerza era dominante, pues domina incluso sobre la mujer, ¿sí? Y la mujer, por sus características propias, por la gestación, por el embarazo, se ve disminuida en cuanto a algunas actividades físicas que no puede realizar en esas circunstancias. Entonces ahí es donde el hombre se empieza a empoderar respecto de la mujer. Es un asunto meramente cultural. Y hay culturas que históricamente lo han mantenido, pero también hay culturas en donde, y culturas y grupos sociales en las distintas etapas de la historia, en donde la mujer es la que domina y es la que manda y es la que rige. Y bueno, son situaciones realmente contrastantes. Pero si nos ubicamos el día de hoy en nuestra hermosa República Mexicana, en nuestro país, que culturalmente es machista, cultural y generacionalmente machista, y generacional, yo creo que no, yo podría pensar que no. Creo que culturalmente sí, pero es complicado, tener una educación patriarcal, para no llamarla machista, y que esa vaya cambiando. Es un cambio que se va dando también generacionalmente. Creo que hoy sí hay todavía grandes grupos sociales en donde pues yo soy tu papá o él es tu hermano mayor y se hace lo que él diga porque es el papá o porque es el varón, pero creo que también hay grandes grupos sociales, principalmente en las ciudades, no tanto en el campo, pero en la ciudad en donde pues empieza ya a dar el equilibrio, ¿no? Y mientras más grado de educación y de evolución social, llamémosle así, hay en una familia, pues se van eliminando esas diferencias. Y creo que ese es el camino que se debe de buscar. Desde mi punto de vista, pues el machismo y el feminismo, pues no tienen un punto de encuentro, porque pero tampoco de desencuentro, porque no son conceptos ni antagónicos ni contrapuestos, son diferentes concepciones de los roles o del papel que juegan el hombre y la mujer en un grupo social. Y el concepto del machismo es meramente cultural, eminentemente cultural. En algunas culturas más pronunciado, en otras menos, pero es meramente cultural. Y por el contrario, el feminismo sí es homogéneo. Creo que el movimiento feminista mundial tiene enormes coincidencias. O sea, las feministas de México, para que nos demos una idea, tal vez esté diciendo una barbaridad, pero las feministas de México pueden ser muy similares a las feministas de España, o a las feministas de Francia, o a las feministas de Finlandia, en cuanto a sus objetivos, en cuanto a los derechos que buscan defender, o la igualdad que buscan en un grupo social. Eso no sucede con el machismo. Difícilmente el machismo de un mexicano promedio va a ser el mismo concepto del machismo de un finlandés o de un parisino o de un danés. ¿Sí me explico? Entonces, pero ahí como que va más con el concepto de masculinidad, como que el machismo es más, así como tú dices, cultural de México, ¿no? Porque es como más de prepotencia también, tal vez, ¿no? De decir, puedo más desde la parte física y desde la parte que
culturalmente en México y socialmente en México se le ha dado siempre como en la empresa el presidente es hombre, vas al hospital y la mayoría son hombres. Entonces, por esa parte se ha perdido, yo creo, ¿no? Que finalmente el feminismo buscaba o busca la igualdad, ¿no? Y lo que decíamos un poquito antes de entrar al programa, y en esa parte de decir, busco la igualdad del sexo, se ha perdido realmente el contexto de esta igualdad, ¿no? Y ya podemos caer en romper algunas reglas por querer buscar esa igualdad. Y el machismo es más así como de imposición, de decir yo hombre puedo más, volviendo, ¿no? Desde la parte física, de que he ocupado más lugares, de que la rectora, pues apenas empiezan a abrir camino a las mujeres como rectoras de las universidades, esa parte que es muy, muy marcada culturalmente y sobre todo en México, ¿no? Como que esa cuestión del charro dominante es el macho y es el macho mexicano. Y entonces como que te van culturalmente metiendo esto, vas creciendo y como decía un poquito la generación y empieza a abrirse camino la mujer y se empiezan a dar cambios mundialmente y pues también ahí México va de la mano, las mujeres empezamos a ocupar otro tipo de lugares que ya no nada más es la casa y entonces empieza a haber estos cambios que ahí es donde a veces como que se empieza a abrir una brecha medio difícil de encontrar el equilibrio de lo que realmente buscabas, ¿no? Tocaste conceptos que son fantásticos. El macho mexicano. Uf. Bueno, el macho mexicano, o sea, casualmente he visto algunos programas de otros países en donde hablan del nuestro, ¿no? Y cuando tratan de representar a nuestra sociedad y hablar del hombre mexicano, es precisamente eso lo que ellos ven, el macho mexicano, pero el macho mexicano de pelo en pecho, que yo no tengo, por ejemplo, bigote, que tampoco tengo, pistola y sombrero, que tampoco tengo, entonces creo que no soy macho Caballos sí mexicano. tienes, ahí están atrás tus caballos. Bueno, mis caballos atrás. Ahí está. De pintura. Exacto. Pero bueno, digo, no sé, salvo su mejor opinión, en otros países, cuando se les habla de México y hablan de las personas de México, se imaginan al hombre en ese contexto, el del macho mexicano, porque es un asunto cultural y así es como conciben nuestra cultura. Así es como históricamente nos hemos proyectado hacia el mundo, ¿no? Esa es la imagen, para bien o para mal, pero bueno, ahí está. Y resultaría paradójico que yo les dijera que una de las culturas más machistas, fuera de las tribus africanas y todo eso, y de los musulmanes, de la musulmana, y que es moderna y que es dinámica y que estamos en contacto cercano con ella, es la japonesa. O sea, los japoneses, ellos sí son machistas, ¿eh? Y nunca he oído hablar de el estereotipo del macho japonés, así como del macho mexicano, ¿no? Son asuntos culturales meramente, pero más allá de esto, que creo que no pasa de ser un estereotipo, utilizaste una palabra que es la correcta. Y sin cuestiones de género, porque tampoco nos vamos a meter en esos asuntos, de sexualidad y de género, porque los géneros son roles sociales que se van asignando a las personas según ciertas preferencias psicosociales, psicosexuales, sociales, como lo quieran ver, es un rol de género que la sociedad va aceptando o les va otorgando a las personas según ciertas conductas. No vamos a hablar de roles de género, ni de sexualidad o genitalidad, pero sí mencionaste algo muy, muy importante, en donde sí hay un punto de encuentro, la masculinidad. Y el punto de encuentro entre la masculinidad y la femineidad es precisamente que el varón se asume
en base a ciertos estereotipos socialmente construidos, con ciertas características que le resultan atractivos a la mujer, y la mujer femenina o que utiliza su femenidad, pues tiene también esos comportamientos que le resultan atractivos al hombre y que han sido socialmente impuestos. Una mujer femenina, pues es la que usa, no sé, se pinta los labios, se pone maquillaje, se maquilla, se peina, se arregla, le gusta verse bonita. Creo que por ahí va el asunto de la feminidad, tiene comportamientos finos, elegantes, etcétera. Yo quisiera pensar que incluso eh, el hecho de ser femenina no tiene que ver con clases sociales, sino con comportamientos propios de ese carisma de la mujer. Y lo mismo, y ahí es el punto de encuentro, la masculinidad del hombre está completamente alejada del machismo, ¿sí? El hombre que desarrolla su masculinidad no lo hace en base a un estereotipo de carácter machista, sino que por el contrario es caballero, trata con decoro a una mujer, a una dama, con respeto, en igualdad de condiciones, de circunstancias, se dirige a ella de manera adecuada, propia, sin faltarle al respeto, y creo que eso es parte del concepto de masculinidad, o lo que define a un hombre como un ser eminentemente masculino y no macho, a diferencia del macho que es burdo en su trato, ofensivo, grosero, en su comportamiento, ¿sí? Y creo que esa parte es lo que olvidamos cuando enfrentamos los dos conceptos, machismo y feminismo. Y cuando hablamos de términos que terminan en ismo, estamos hablando de extremos que no se tocan, ¿sí? Los ismos no se tocan, son extremos opuestos y contradictorios, pero en el caso del machismo y del feminismo, sí son extremos, pero extremos de distintos conceptos, de distintos comportamientos, que tampoco, si bien es cierto, no se tocan, tampoco se enfrentan, ¿sí? El catolicismo, pues extremadamente católico. El, ¿cómo se llama? El budismo, en fin, las religiones, cuando se llevan al extremo, la palabra que las define como extremas es la terminación ismo, que quiere decir la expresión más extrema de una conducta. Y en México hemos llegado a experimentar un feminismo extremo y no a un feminismo femenino que representa una feminidad que no sea propio de la mujer. Creo que, como lo comentábamos, ya más allá de buscar justicia social, que es completamente legítima y que es una deuda que socialmente tenemos, toda la sociedad, y por eso digo tenemos una deuda social con las mujeres, una deuda cultural también con la mujer, de deberle un reconocimiento más justo respecto de su papel social. Todos, sin lugar a dudas, todos nacimos de una madre. Y por ese simple hecho, pues la mujer debe tener un papel preponderante en nuestro grupo social, es la que nos da la vida, seamos hombres, mujeres o lo que quieran. Pero si no hubiera una madre, no existiera ninguno de nosotros. Así de simple. Y por eso esa madre es mujer. Hasta el día de hoy todavía no hay hombres que puedan dar a luz. Por ese simple hecho debe tener un papel preponderante en nuestra sociedad y debe de respetarse y debe de protegerse a esas mujeres que son las que tienen la posibilidad de generar vida.
pero no nada más generan vida, también son las que en la mayoría de las veces, y esto ya es un rol cultural, educan. Ya sabemos que esos roles han venido cambiando, por eso digo la mayoría de las veces, pues la mujer es la que forma, es la que está más en contacto en la primera infancia con los menores. Entonces eso pues nos debería de preocupar. ¿Cómo se están formando las nuevas generaciones? Pues recibiendo el cariño, la protección, el cuidado de una mujer que es la que los tiene más cerca, en la mayoría de los casos. Entonces, pues creo que el feminismo debe ir más en función del reconocimiento de esos derechos, de esa igualdad de la mujer, y debe de ser una bandera social y no política. Cuando un movimiento social se mezcla con la política, ya tenemos una expresión social contaminada, dañada, pervertida, porque las demandas sociales son legítimas, las demandas políticas pueden serlo o pueden no serlo. Y lamentablemente el feminismo se está convirtiendo, desde mi punto de vista, se puede llegar a convertir, no digo que se está convirtiendo, pero sí se puede llegar a convertir en algo igual al machismo, en el peor de sus conceptos. El extremo, ¿no? En el extremo, sí, o sea, el machista trata mal a la mujer. Y creo que hemos visto mujeres que defienden banderas feministas que han agredido físicamente a los hombres. Les hagan o no les hagan nada, si se atraviesan en su camino en medio de una manifestación, los agreden físicamente sin que haya motivo aparente. Por el hecho de ser hombre, nomás porque se atravesó en su camino y es hombre, reporteros, policías, el que iba acompañando a la novia en la también salió lastimado porque está ahí si es un movimiento de mujeres, ¿no? O sea, ahí es donde nos perdemos, ¿no? Y otra cosa, ¿el feminismo debe de ser un movimiento de mujeres? No. Tú lo estás haciendo ahorita como un reconocimiento de decir, si todos venimos de una mamá, pues entonces todos debemos respetar a la mujer, ¿no? Y entonces todos tendríamos que ser feministas, ¿no? Claro. Y no puede ser un movimiento social de mujeres, porque yo conozco hombres que se identifican como mujeres y que entonces también tendrían derecho a defender su feminidad y el feminismo, tal vez. Claro. Pienso, porque yo los veo muy identificados, incluso compartir espacios en esas manifestaciones, porque se busca además del feminismo la igualdad de géneros y muchas igualdades y muchos derechos de grupos sociales minoritarios, y me parece legítimo. El que me parece muy legítimo, el cómo ya empieza a ser un poco problemático y contrastante, porque pues ese movimiento que se legitima filosófica y socialmente, incluso yo podría decir naturalmente se dignifica por la biología propia del ser humano, se ve mancillado por la violencia. Cuando el movimiento se vuelve violento, cuando atacamos la integridad física de hombres e incluso de mujeres, porque pues ustedes lo han visto. Oye, pues son mujeres, no, pues no mandes policías varones a enfrentarlas o a controlarlas o a tratar de mantener el orden. Manda policías femeninos al cuerpo policíaco femenino para ver si así logramos que haya cierta tranquilidad o cierta mesura y no haya una agresión física por cuestiones de género. Ah, no, es que son mujeres policías y también en contra de ellas, y golpes y palos y fuego y gasolina. Sí, porque hasta la quemaron a una. Entonces, ahí es donde yo les pido a ustedes que me digan, ¿eso es feminismo?
No, eso es violencia. Eso es violencia en cualquier escenario y no porque seas mujer tienes derecho a volverte violenta. Y creo que es un tema súper, súper interesante, Miguel. Nada más quisiera que hagamos una pequeña pausa y también platiquemos de este nuevo concepto que se está dando ahora, que le llaman nueva masculinidad, ¿no? Que va de la mano con buscar cambiar ese patrón que teníamos de los hombres machistas a buscar que haya un nuevo concepto de este hombre que puede cambiarle el pañal a su bebé en cualquier centro comercial, porque ya también en el baño de hombres hay cambiadores para bebé, cuando era rarísimo, ¿no? Que vieras a un hombre cargando a su bebé, ¿no? Pues era un rollo de las mamás, ¿no? Nada más. No, entonces buscamos ya cambiar esos roles del papá que se involucra en el crecimiento de sus pequeños y estos nuevos conceptos que buscan eso, ¿no? Cambiar este concepto de machismo por un nuevo concepto de hombre que ya es más respetuoso de la mujer, que ya busca la equidad. Y bueno, pues vamos a hacer, ¿qué les parece? Una pequeña pausa aquí en Radioteca. Si les parece, vamos a comentarle a Dani de Julián para que haga pues una pequeña pausa aquí en su programa Radioteca, pero no se vaya porque este tema está muy, muy interesante. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Radioteca. La verdad estamos muy contentas en esta tarde que nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Ruiz Matilla. Él es licenciado en Derecho. Y bueno, pues este tema súper interesante de feminismo contra machismo, la verdad creo que es un tema muy amplio, ¿no? Que da para muchos programas más y que también puede generar mucha controversia, ¿no? Porque como tú lo decías, a veces estas marchas de feministas pues terminan siendo marchas violentas, en donde pues ni se te ocurra pasar por ahí porque te puede tocar para bien o para mal, ¿no? Entonces, creo que a veces exageramos, ¿no? En nuestros derechos a manifestarnos, no sabemos controlar, ¿no? Está bien que exijamos nuestros derechos. Yo también estoy en contra de tantas situaciones que son injustas, ¿no? De que tienen el mismo trabajo y siguen siendo pagados mejor los hombres que las mujeres, ¿no? Y tú dices, ¿pero por qué? Ah, no, pues porque él es hombre. Y dices, pero si hacemos el mismo trabajo, tenemos la misma preparación. Bueno, pues se siguen dando este tipo de diferencias que a la larga pues sí provocan el hartazgo de la mujer, pero ninguna de estas acciones pues justifica que vayamos a agredir a alguien en una marcha, ¿no? Pues bueno, Ceci, fíjate que lamentablemente pues así ha sucedido, así lo hemos visto, es parte de nuestro día a día y pues bueno, resulta ser que eh, lamentablemente en estas manifestaciones violentas, la violencia se ejerce de manera indiscriminada y se podría justificar la violencia feminista en contra de los varones. De acuerdo, podría justificarse, pero los cuestionamientos serían los siguientes. ¿En verdad todos los varones agreden o violentan los derechos de la mujer? Tú hablabas de una nueva masculinidad. Creo que muchos varones hoy en día practican esta nueva masculinidad, tienen roles de género equivalentes a los que tenía la mujer en cuestiones que antes eran propias de mujeres y que hoy son desarrolladas por hombres, desde el cuidado de la familia, el cuidado del hogar, y eso no los convierte en hombres femeninos, ¿verdad? O sea, que un padre de familia decida junto con su pareja, esposa, concubina, lo que sea, oye, pues mira, ¿qué te parece si tú que tienes un mejor empleo, un mejor salario, te dedicas a trabajar y yo me dedico a cuidar y educar a los hijos y al hogar y tal? Hoy ese es un nuevo rol social que muchos no queremos ver, pero que está muy presente. O que no es que no queramos ver, es que muchos creemos que no lo vemos, pero ahí está, tenemos el vecino, el amigo y tal, que está en casa y que está al pendiente de los hijos y que se dedica a las labores domésticas y que tiene trabajos eventuales o de medio tiempo y que pues deja de ser el proveedor de la familia en el sentido machista
y asume una nueva masculinidad. Eso no creo que le dé un carácter femenino desde ningún aspecto. Simplemente está viviendo una nueva masculinidad, como lo decía Ceci. Y también esta nueva masculinidad, pues ya nos habla de hombres que se cuidan o nos cuidamos estéticamente, ¿no? Es que hay que estar delgados, es que hay que hacer fitness, hay que hacer dieta, y por asuntos que históricamente creíamos que eran propios de la mujer, ¿no? Y pues ya de repente en el salón de belleza te encuentras al hombre que se está poniendo la mascarilla de pepino y junto está su esposa o su amiga o cualquier otra mujer, ¿no? Creo que ese es el panorama más idóneo, optimista, exacto, de la convivencia y de la igualdad que se debe dar entre géneros, si lo quieres ver así, y se aleja mucho de estos movimientos violentos. A mí me dio mucha tristeza saber que, por ejemplo, una señora que trabajaba en una dependencia de gobierno aquí en la ciudad de Puebla, pues como cualquier día deja estacionado su coche en una avenida del centro histórico, por donde lamentablemente ese día pasó una marcha feminista. La señora, madre de familia, madre soltera, que con mucho esfuerzo se hizo de un vehículo que fue destruido por las integrantes de este grupo feminista. Literalmente destruido, se lo encontraron en su camino y como iban rompiendo vidrios, pintando paredes, destrozando, siendo violentas, con o sin justificación, yo no lo puedo decir. Eso pues ya cada quien sabrá por qué expresa así su violencia, si es por necesidad, por gusto, por venganza o por la protección que les da el anonimato. Sí, la fortaleza del anonimato, la valentía del anonimato que te permite expresar de manera violenta todo lo que llevas en tu subconsciente. Pues por ahí ustedes son psicólogas, deberán de saber si, o Pili, tú eres psicóloga, deberás de saber si estoy en lo correcto o no, que pues mientras la teoría del yo y del super yo, ¿no? Por ahí. Entonces creo que algunas personas aprovechan ese anonimato y también sucede con los varones, ¿eh? Cualquier manifestación es propia para que en el anonimato te vuelvas violento o expreses cualquier cosa. Pero paradójicamente creo que las mujeres han sido más violentas. O sea, he visto manifestaciones de trabajadores, por ejemplo, donde van hombres y mujeres y sí te pintan las paredes y todo, pero pues no te enteras de que golpearon a uno, de que golpearon a otro, o de que destruyeron un coche que estaba por ahí. Está ahí un coche, se arriman y se siguen derecho, ¿no? Haciendo lo que tengan que hacer, manifestándose, expresando lo que desean. Eso es una manifestación. Y bueno, pues en este caso, y es en el caso real, pues de la señora que pues se vio violentada, paradójicamente, por otras mujeres. Le destruyeron su patrimonio. Y aquí hay unas repercusiones legales interesantes. Casualmente, en una ocasión estaba en una clase y, con una alumna que tenía en la Ciudad de México y teníamos la clase por Zoom y tal, así era el modelo. Y se conecta desde su teléfono, estábamos todo el grupo y, oiga maestro, pues una disculpa, me estoy conectando un poquito tarde porque fíjese que detuvieron a mi sobrina, o a su hija, no sé, porque iba en la marcha tal feminista. Oye, pero pues ya en privado, platicando con ella, oye, pues ¿qué pasó? ¿Por qué la detuvieron? No, pues porque fue una de las que agarraron cuando estaban destruyendo un Oxxo o pintando una pared, no sé, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues la detuvieron y hay un video donde sí aparece ella y pues está en una delegación. Ah, perfecto. Y pues, ¿qué pasa? Porque pues,
las mujeres creen que no pasa nada, al fin que vamos en la bolita, pero si lamentablemente te sorprenden, te identifican y te detienen, hay consecuencias legales. Y obviamente la detuvieron y las demás del grupo feminista y opresores la van a violar, la van a golpear y tal, y todo lo que ustedes quieran, pero al fin y al cabo la detuvieron y la llevaron. Bueno, para no hacerles el cuento largo, pues no la violaron, no la golpearon, no le hicieron nada, la detuvieron y pues tuvo que pagar una pequeña multa y reparar los daños. El chistecito le salió a su familia en 400,000 pesos. No inventes. Entonces, ustedes díganme a qué papá, a qué mamá se le va a hacer fácil. Oye, pues es que mi hijita feminista, pues se le ocurrió romper un ventanal de un Oxxo, pero pues además del ventanal del Oxxo, pintaron una pared de un monumento histórico que ahora hay que invertirle cientos y cientos de miles de pesos para repararlo y que quede igual porque es un monumento histórico. Y pues mientras fuiste tú identificada, ahí está en el video y eres tú, y como eres la única que hemos identificado, pues te toca de 400,000 pesos, si te quieres ir. Y los papás, la familia corriendo esa tarde para juntar, creo que se tardaron un par de días en juntar los 400,000 pesos para pagar la caución para que pudiera esta persona salir y enfrentar un proceso penal, además, por los daños. Es lo que te iba a decir, y en algunas dependencias o en algunos trabajos te piden tu carta de antecedentes no penales, ¿no? Y ahí tienes un antecedente penal, que eres una persona que se dedica a hacer vandalismo, ¿no? Claro, y por daños en propiedad privada. Entonces, más allá pues no lo hagan, porque de eso no se trata, sí se trata de tomar conciencia, ¿no? A lo mejor la ventana que estás rompiendo es de una mujer, de una empresaria, que puso su negocio con sus ahorros, con su sacrificio, y que a lo mejor ella también comparte las mismas ideas que tú y le estás destrozando el trabajo de toda su vida. Creo que esa es una reflexión que debemos o que deben de tomar quienes participan en cualquier tipo de movimiento, ¿no? ¿Por qué dañar el patrimonio? Pero viene otra parte más interesante. Vamos a tirar una estatua, vamos a pintar el ángel de la independencia, vamos a pintar catedral. Bueno, olvídate de catedral, vamos a pintar espacios públicos, a destruir una parada de autobús. ¿Ustedes creen que el Estado lo va a dejar así? No, pues lo va a arreglar. ¿Y con qué dinero cree que lo va a arreglar? Con dinero con el de nuestros impuestos. Y entonces, en lugar de que haya dinero para pavimentar una calle o para poner una banqueta o para poner un baño en una escuela, pues lo vamos a ocupar para arreglar lo que nosotros mismos como sociedad hemos destruido. Claro, porque Puebla es ciudad patrimonio de la humanidad, ¿no? Y eso en cualquier ciudad, en cualquier ciudad. Entonces es algo que no alcanzamos a dimensionar en medio de esa ira, de esa frustración que es justificada, sí, el enojo también, la ira también, pero creo que habrá formas de canalizarlo, o debe de haber formas de canalizarlo de una manera más inteligente, más productiva, más permanente, porque ya pasó la manifestación y ya 3 días después ya nadie se acuerda, pero en alguna ocasión les comentaba esto a algunas alumnas de alguna universidad en donde imparto cátedra. Y les decía justamente esto, ¿por qué ser violentas? ¿Por qué la necesidad de que el movimiento sea violento? ¿Por qué no ser un poquito más proactivos, como sucede en algunas partes de Europa, en donde el feminismo se expresa con una obra de teatro, con un performance, con un mural, con una pintura, que exprese cuáles son las necesidades y que aparte es permanente, o sea, ahí está la pintura y ahí va a estar, o sea, hicimos un cuadro, una exposición y ahí van a estar los cuadros pintados
pues no quisiera decir por siempre, pero pues sí de una manera más duradera. Y cuando alguien quiera saber, oye, y las mujeres, pues esto es lo que piensan las mujeres. Esto es lo que sienten, lo expresan en un poema, lo expresan en una canción, lo expresan en una pintura, en algo que va a permanecer y que nos va a recordar día con día qué es lo que representa el feminismo para estas personas. Creo que es una forma mucho más inteligente y que aparte podría ser más crear más conciencia. Más empático con la sociedad. Que esa es la clave. Yo creo que esa es la clave, porque se habla desde la pandemia, y lo hemos hablado mucho aquí en Radioteca, desde el inicio de la pandemia, se hablaba mucho de esa empatía, de ponerte en el lugar del otro y entender que estábamos teniendo cambios, y empezaron a pasar los meses y la gente se empezaba a quedar sin trabajo y la gente empezaba a tener duelos por las pérdidas de familiares, pérdidas económicas, y entonces esa palabra ha sido todo el tiempo, desde el inicio de pandemia, empatía, empatía, empatía. Pero ¿la entendemos realmente? ¿Somos capaces de procesarla y entender lo que esto implica? ¿O nos dejamos llevar por todas esas construcciones sociales que se han venido repitiendo y repitiendo, ¿no? Porque ahí yo creo donde se desvirtúa todo. Soy empática con las mujeres desaparecidas, sí. O sea, soy empática con las mujeres violentadas, que fueron asesinadas por sus parejas o que simplemente han sido agredidas, ¿no? Y eso te da, en el sentido que tú le das a la empatía, el derecho de violentar los derechos de otros, porque quitarle el trabajo a alguien, porque un Oxxo tiene que cerrar en lo que lo reparan. Y esas familias están dependiendo del trabajo de a lo mejor 3, 4 mujeres que están trabajando ahí. ¿Dónde quedó la empatía con esas mujeres? La mujer policía que, como decías hace rato, le quemaron la cara. O sea, ella está haciendo su trabajo para llevar muy seguramente algo a su casa. O sea, ¿dónde queda el verdadero concepto de la empatía? Yo creo que esa parte se pierde en este movimiento, en esta situación y en el ir y venir. Se nos olvida el verdadero motivo de estar ahí. Yo recuerdo con mucho gusto ese ejemplo que dieron los universitarios, precisamente haciendo una marcha que a mí te juro que se me enchinaba la piel. Su hijo de Ceci estaba ahí y yo decía, Dios mío, cuídalo porque no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno, porque te viene a la mente todo lo que has escuchado, que aunque no lo vivimos, gente conocida lo vivió del 68 y te juro que estábamos con el alma en un hilo. Y al ver a los muchachos de la Ibero, de la UTLA, de la UAP, todos dando ejemplo, hombres, mujeres, con sus pancartas diciendo, aquí estamos, sí se puede, una pena de verdad que se viniera 15 días después el confinamiento, porque ahí fue el primer paso de decir, como sociedad podemos hacer mucho y podemos ir de la mano una mujer, un hombre, sin importar incluso de qué universidad seamos, porque iban hermanados, iban diciendo, no nos van a espantar, solo queremos que nos escuches, que veas que nosotros somos los que vamos a estar el día de mañana, que nosotros vamos a votar, que nosotros vamos a elegir y que nosotros vamos a seguir formando familias que queremos que estén en mejor situación. Yo lo entendí así de los universitarios y créeme que al final del día me sentí muy, muy orgullosa de decir qué padre que lo hicieron y que nos dieron el ejemplo. Lamentablemente vino el confinamiento, o afortunadamente para quienes les convenga, esa unión que se dio ese día, ¿no? Por el asesinato de 2 estudiantes de la UAP, las universidades poblanas dieron un ejemplo a nivel nacional, porque fue a nivel nacional decir, no hubo una raya, no hubo una pinta, no hubo un maltrato, y se dejaron todo su recorrido solamente diciendo, aquí estamos, queremos igualdad, queremos respeto. Entonces, creo que esos ejemplos de empatía, de respeto, son los a los que deberíamos nosotros de agarrarnos y decir, como mujeres, como hombres, seas o no feminista,
te guste o no el movimiento, ese es un ejemplo de empatía al que debemos realmente apegarnos y decir si se puede en determinado momento. Cuesta, claro que cuesta, porque es como en un partido de fútbol, todos gritan y pues aunque ya no quieras, ya también estás gritando porque te dejas llevar. Y yo creo que al inicio de las marchas no tienen medido y se les sale de contexto, se les desborda todo y pasa esto que nos comentas de la chica de familiar de tu alumna, que pues en su mente no estaba que iba a terminar detenida y metiendo en un problema económico y emocional a su familia terrible, ¿no? Porque vas con una intención, pero te dejas llevar en la marcha. Entonces creo que ahí es donde nos perdemos mucho, ¿no? Claro, desde luego, uno de los problemas de la violencia en este tipo de movimientos, y no hablo solo del feminismo, sino de todos los movimientos sociales, es que cuando lesionas los derechos de tercero, dejas de ser empático. Y entonces generas todo lo contrario, la sociedad ya te estigmatiza o estigmatiza tu movimiento. Cuando tocamos este tema en la universidad del feminismo y tal, y les propuse de alguna manera que, pues en lugar de hacer una manifestación violenta, hicieran una manifestación empática que buscara sumar al resto de la sociedad, no enfrentarse a la sociedad, porque pareciera que el feminismo enfrenta a la sociedad, o sea, nosotras las mujeres contra el resto del mundo, sin tomar en cuenta que hay otras mujeres que pueden o no compartir las ideas del movimiento feminista. Pero bueno, ¿qué sucedió? Al hacer esta sugerencia, lo primero que me encontré fue una feminista radical que me dijo, usted es un varón y no tiene por qué hablar de este tema. Órale. Usted no tiene derecho a hablar de este tema. Y entonces entendí, o casi percibí, oye, es que entonces el feminismo trata al hombre como el machismo trata a la mujer. O sea, Exacto. en ese contexto radical tú te callas, porque eso es lo que hace el machismo. Eres mujer, cállate. Y entonces esta feminista me dice, eres hombre, cállate. Ah, pues paradójicamente son dos conductas muy similares, ¿no? Y no le entra, bueno, no le entró en ese momento, no sé por qué lo dijo esta persona, pero bueno, es una persona que pertenece a un movimiento feminista radical y que en ese momento pensó que por ser hombre no tenía derecho de expresar lo que pienso y tal vez en su contexto, en su concepto, tampoco tendría derecho de pensar y mucho menos de opinar, cosa que es sumamente grave si te encuentras en una universidad donde precisamente la finalidad de la universidad es la universalidad de ideas, de pensamientos, de convergencia, de diálogo y de aprendizaje. Podrás estar o no de acuerdo, pero todos tienen derecho a expresarse en una universidad, a expresar sus ideas. Y me pareció sumamente grave que el feminismo llegara a ese extremo, y más diciéndole a su maestro que no tenía por qué hablar de ese tema siendo varón, solo por ser varón. Oye, qué grueso, ¿eh? Sí. Y bueno, ya te imaginarás cómo me denigra eso ante el grupo como catedrático. Y bueno, no voy a entrar en detalles, tuve que buscar una salida elegante para no entrar en un confrontamiento, porque se iba a dar. Si yo enfrentaba a esta persona que ya había tomado una postura violenta, pues, pues eso no iba a terminar bien, ¿no? Y pues bueno, eso terminó por decir que yo era machista. De hecho, hicieron un grupo por ahí, no sé, de Face o algo así, para pedir que me corrieran de la universidad por machista. Paradójicamente, oye, nos da risa, pero no, imagínate, pero imagínate alguien en tu situación, como tú dices, tuve que buscar una salida elegante, ¿no?
claro. Eso te habla de la empatía que tú tuviste para decir, es una persona radical, está malentendiendo el movimiento y mejor busco caballerosamente una salida elegante. Pero imagínate, ese es el inicio de la violencia, Miguel. Claro. Porque tú te enganchas ahí y te sigues y se vuelve esto un círculo violento tremendo que desgasta al maestro, al alumno y a la propia universidad, ¿no? Entonces, qué buen ejemplo nos acabas de dar de empatía, de decir elegantemente me retiro, aunque también dices, pues no se vale que uno tenga que, pero hay, con tal de romper ese círculo de violencia, hay veces que por salud mental hay que decir adiós, ¿no? Sí, y la parte interesante de esto es que terminando la clase, mis alumnos tienen mi WhatsApp, y la primera que me escribió fue otra alumna que me dijo, maestro, usted tiene todo mi respeto, todo mi apoyo, no estoy de acuerdo con esta persona, no comparto sus ideas, ¿sí me explico? Y fue otra mujer, una niña o bueno, una señorita que casualmente tiene muy buenas notas porque es muy aplicada, es muy inteligente, es muy estudiosa, y yo no quiero que pues, se piense que por eso lo hizo, sino porque se dio cuenta o tiene un criterio un poquito más amplio para entender los contextos de las cosas. Y cuando abrieron ese grupo de WhatsApp o de Facebook específicamente para feministas no lo abrieron para mí, lo abrieron como un grupo feminista de la universidad, pues estaban ahí muchas personas que habían sido mis alumnas, y fueron ellas mismas las que me hablaron, oiga maestro, en el grupo tal y tal, fulanita de tal, la que abrió un chat para pedir que usted lo corran por machista. Ya le dijimos que nosotros no podemos decir que usted sea machista por ninguna circunstancia, pero de todos modos queremos que lo sepa para que se ande con cuidado porque esta señorita busca hacerle daño. Así. Es que ese es el problema, ¿no? Que todo se malinterpreta por nuestra telaraña que traemos en la cabeza, porque somos radicales. Y a mí lo que me da pena, la verdad, yo te pido una disculpa a nombre de las mujeres, ¿Por qué? porque no se vale, porque a veces el hecho de que seas hombre ya te pone la etiqueta de macho. Y entonces ese es el prejuicio que ya traemos, algunas. Y entonces, esas construcciones sociales. exactamente, eso que, aunque tú dices que no es generacional, discúlpame, pero yo lo estoy viendo con una amiga que tiene un niño, no te imaginas, el niño tiene 5 años y ya es un macho, porque su papá le dice, no, mi niño, tú tranquilo, tú estás muy guapo, ni estudies. No, mi niño, no te preocupes, lo tiene que hacer tu hermana. No, mi niño, no te preocupes, porque eres hombre. Y entonces, de verdad, aunque tú digas que no, aún existen esos papás machistas que desgraciadamente están echando a perder a sus hijos, y entonces desde ahí viene toda esta formación que lamentablemente sí la traemos de generación. Y digo, de verdad, es una pena, Miguel, que pasen este tipo de casos en una universidad, porque se supone que tú ya estás preparado, porque se supone que efectivamente tú vas a un lugar en el que sabes que el de aquí le va al América, el de aquí le va al Pumas, y tú odias el fútbol. Sin embargo, eso no va a generar un conflicto en tu clase, ¿no? Porque dices que le vaya quien le vaya, yo estoy bien conmigo y a volar. Entonces, lo que tú viviste, pues desgraciadamente también es una situación de violencia. A veces, lamentablemente, la universidad, pues prefiere quedar bien con el cliente, ¿no? Porque son los que pagan. Y así como te pasó a ti, desgraciadamente nos pasa en cualquier lugar, ¿no? El que tiene más dinero es el que más vale. No importa si sus ideas son radicales, si te está haciendo daño. Lamentablemente, luego Pili lo dice y pues oye muy mal, pero estamos en México, ¿no? Y lamentablemente eso pasa. No respetan los derechos ni de un hombre que reconoce a las mujeres, ni de una mujer que busca trabajar y salir adelante. Entonces, una disculpa de verdad, porque no se vale lo que te hicieron, pero a nombre de las mujeres, pues la verdad, un abrazo por ese concepto que tienes de nosotras las mujeres. La verdad, te lo agradezco mucho, Miguel, en serio. Y gracias por compartirlo, porque también eso habla del ser humano que eres, el admitirlo aquí en Radioteca, compartirlo y decir, pues es una experiencia más, se fue.
Creo que ese internet nos está jugando una mala sí, pasada. se estaba congelando un poquito desde hace rato vi como que se estaba congelando un poquito. Entonces, tal vez todavía hay fallas de internet Gracias, gracias, ya regresaste. Es que este internet de repente nos juega malas pasadas, pero qué bueno que regresaste, licenciado Miguel, ¿cómo estás? Bien, 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 ya sabes, la tecnología no tiene palabra. Y así. bueno, te decía, Híjole, otra vez está trabajando. eh, bueno, Ahí te ¿sí escuchas. me escuchas? Sí, Ok, ahí, bueno, ya hasta la luz se me fue. Bueno, Sí, este, sí. está. ok, ya está, perfecto. Bueno, te decía que esta situación del aula, de lo que sucedió, pues se tornó violenta. Es el caso de lo que debe de ser el feminismo. No debe de ser violento, no debe de equipararse con la violencia, pero yo me sentí agredido y bueno, lo que me gustó fue precisamente que otras alumnas que estaban en ese movimiento de cuidado porque esa persona intenta hacerle daño. Y pues eso también es gratificante porque, pues bueno, se supone que también son feministas, pero son feministas más conscientes de la realidad. Pero qué Y pena, Buscan reconocen ¿no? tu crucificar a trabajo. la primera persona que se les atraviesa enfrente, ¿no? Entonces, pues tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas, y pues ya, ¿sabes cuál es el verdadero problema? Que de generar empatía, generó antipatía por muchas otras mujeres que no están de acuerdo en la forma en que esta persona se comportó, en esa violencia, que, que si tal vez que esto fuese mejor, pues mejor te quedas callado, portas, es bueno, pues tal vez ella tenga y pues no Creo que es, y en fin. sigue fallando un poquito el internet. No sé si quieras que concluyamos ya el tema. ¿Cuál sería como Perfecto. tu mensaje final después de, pues, compartirnos esta terrible experiencia que, pues, afortunadamente lograste salir victorioso y también te deja un aprendizaje, ¿no? Lo que menciona Pili, ¿no? La empatía con la mesura en la expresión de las ideas, tratar de ser más inteligentes. La violencia es una expresión de falta de inteligencia. Entonces, creo que debe de haber otros caminos pacíficos, precisamente para comprender cuál es el dolor, cuál es la necesidad social que tienen las mujeres, que se manifiestan, porque definitivamente hay dolor, hay una necesidad de un reconocimiento, de una protección por parte. Y creo que debe haber maneras en que la sociedad se vuelva empática. Y si no las hay que buscarlas, hay que crearlas, hay que generarlas, precisamente para eliminar de nuestro vocabulario palabras en esa nueva masculinidad, en ese desarrollo de la feminidad. Eso es todo. Excelente, ¿no, Miguel? Es que efectivamente la violencia muchas veces comienza con cómo hablamos, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con lo que luego Pili siempre dice, si exprimes una naranja, pues ¿qué te va a dar, no? Entonces, pues también es todo lo que tú traes ya cargando, que pues a lo mejor si te dicen mi alma, ya me está acosando, pues es lo que tú ya traes también dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias de verdad por haber estado esta tarde aquí con nosotros en Radioteca. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Miguel. Un abrazo, que sea un año de mucho, mucho éxito, muchas bendiciones. Gracias, igual.
Pues de esta manera estamos concluyendo nuestro programa de este miércoles. De verdad agradecemos mucho que nos hayan compartido su experiencia porque pues yo creo que todos hemos vivido situaciones adversas, pero muchas veces somos las mujeres las que siempre contamos, ¿no? Estas situaciones de acoso, de violencia y demás, por el que el licenciado Miguel Ángel Ramírez Matilla nos haya compartido la propia. Muchísimas gracias. Es una lección que nos dejas y de que nosotros también tratemos de ser mejores seres humanos cada día también con el sexo opuesto, ¿no? No necesariamente violentarlo con nuestras acciones, con nuestras palabras y demás. Entonces, bueno, pues gracias, Miguel. Pili, de esta manera estamos terminando nuestro programa. Muchas gracias, Ceci. Como siempre, una tarde muy, muy rica de plática en Radioteca. Gracias a Miguel por lo compartido esta tardecita. Y bueno, hemos aprendido un poquito más. Quedamos con muchas cosas todavía al aire. Como abogado ya oficial de Radioteca, pues en otro momento seguiremos platicando de este y otros temas, porque siempre es un gusto platicar contigo. Y de verdad, teníamos la falla hace rato en el internet. De verdad, muchísimas gracias por la confianza, por compartir todo esto con nosotros. Y bueno, gracias a los seguidores de Radioteca en esta tarde de miércoles a media semana. Muchas gracias, Ceci. Pues de esta manera estamos concluyendo nuestro programa. De verdad le agradecemos mucho al licenciado Miguel que haya estado con nosotros. Él es un gran maestro en Derecho. Y bueno, gracias de verdad, primo, por compartirnos esto que es feminismo contra machismo. Un título que yo decía, híjole, gracias a ustedes. A ver si no está como raro. No, gracias por todo el aprendizaje que nos dejas, porque eso se trata, Radioteca, de aprender cada día, sobre todo a ser mejores personas y a ser más conscientes de lo que siente el otro. Como dicen, la empatía hace falta entre machistas y feministas y hace falta en todo el mundo, no importa como seres si eres exactamente, como seres humanos. Entonces, bueno, pues gracias de verdad a todos por habernos acompañado en esta rica tarde. Le agradecemos a nuestra directora, a Silvia de Julián, por el espacio, amiga. Te mandamos un abrazo y muchas bendiciones a ti y a toda tu familia. También a Dani de Julián en la producción. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles aquí en su programa Radioteca. Cuídese mucho, use el cubrebocas, por favor.